Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación a este espacio que denominamos Diálogos Abiertos. Este es un encuentro que queremos darnos para pensar juntos y construir conocimiento a partir de rememorar colectivamente nuestras experiencias cotidianas, dar una reflexión conjunta sobre las prácticas de transformación profesional que nos asisten como profesionales y como investigadores. Hoy abordaremos la temática de la función social de la propiedad, que junto con los dos diálogos anteriores que abordaron el reparto equitativo de cargas y la gestión democrática, nos hacen un aporte a la gestión territorial desde la perspectiva del derecho a la ciudad. Esta propuesta lo que busca es trascender la autoridad individual que nos aísla, es una propuesta política que se contrapone a la lógica mercantil de la producción del conocimiento que confina a los investigadores a ser reproductores de su pensamiento oficial y un pensamiento oficial. Entonces, con esta introducción les invito a que cada uno se presente y que se apoye en el libro que les pedimos que trajeran, como para que nos cuenten también sus intereses, su experiencia, y su práctica también. Bueno, empiezo. Teresita Sacón, soy arquitecta. Gracias, Diana, por la invitación y al Proyecto Habitar. Bueno, estuve participando un poco también en el armado de esta propuesta, y para pensar esta idea de la función social que nos convoca hoy, me costó un poco, pero elegí un libro que lo voy a mostrar. que se llama Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores, que lo encontré buscando cuestiones vinculadas con la descolonización y la idea de transformar, de recuperar un poco la cultura latinoamericana. Y voy a compartir un pedacito que y ahora les comparto las reflexiones al respecto. Dice que hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras no designan, sino encubren. Y esto es particularmente evidente en la fase republicana, cuando se tuvieron que adoptar ideologías igualitarias y al mismo tiempo escamotear los derechos ciudadanos a una mayoría de la población. De este modo, las palabras se convirtieron en un registro ficcional plagado de eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla. Y me parecía que este libro, que trabaja un poco sobre las cuestiones simbólicas y otro poco sobre los derechos, tratando de recuperar como distintas formas de poder como expresar estas prácticas en imágenes, en realidad, porque trabaja como esa idea de como distintas formas de poder contar lo que sucede. Cuando estábamos hablando de la función social de la propiedad, que también es como unas palabras que vienen a hablarnos de algunas cuestiones simbólicas de la función social de la propiedad, y que viene como a hablar de la propiedad como una construcción simbólica de un territorio. A eso iba. Me parecía que estaba bueno como problematizar sobre esa cuestión en esa clave, tratando de recuperar un poco qué ideas nos llevan a hoy, digamos, como volver al territorio, no despegarnos de las acciones, de lo que suceden, y mirarlas a la luz de las cuestiones simbólicas también. Eso. Muchas gracias, Tere. Soy abogada, trabajo con temas de derecho urbano. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta la propuesta de pensar en un problema desde diferentes miradas, de diferentes áreas. Siempre me hacen pensar mucho. Eso es una forma muy linda de pensar colectivamente. Traje un libro que es de una historiadora catalana que se llama Rosa Congostos. Yo siempre lo voy citando por ahí. Se llama Tierra, Leyes, Historia, estudios sobre la gran obra de la propiedad. Ese libro, cuando lo descubrí, me cambió mucho la forma de pensar, porque hace una mirada del derecho
que tiene que ver con la cuestión histórica, social y lo jurídico, ¿no? Como hace el encuentro entre el cruce entre estas tres miradas, y hace una lectura de la historia de la propiedad de una forma muy crítica, ¿no? Por eso la gran obra de la propiedad, como una obra de una clase dominante, una construcción jurídica de un concepto, ¿no? Entonces es como que me parece como siempre muy, muy válido. Me costó mucho elegir la cita porque casi que ninguna frase se desperdicia del libro. Pero acá leo una muy cortita que dice: el carácter abstracto, supuestamente científico, de los razonamientos de algunos jueces y gobernantes permitió convertir los intereses particulares, concretos y prácticos de una minoría en derechos abstractos, teóricos, que podían ser garantizados por tribunales y por gobiernos. Esto pudo hacerse en nombre del derecho una vez este se había convertido en la justificación y la protección del orden existente. Se justificó este proceso de metamorfosis de intereses a derechos mediante la idea de que la protección del nuevo derecho reportaría un beneficio general para toda la población. Bueno, mi nombre es Pablo Gutiérrez Colantuono, soy de Neuquén y soy profesor en universidades en Argentina y en Iberoamérica, siempre hablando de aspectos que tienen que ver con la relación de la ciudadanía y las administraciones públicas, y tengo un enfoque especialmente latinoamericano en las ideas que voy escribiendo y demás. Me costó también encontrar o seleccionar algo para la mesa, para ponerlo en común, y preferí en este traerlo a Octavio Paz, ¿no? Y a mí me gusta mucho México por varias razones. Y cuando él recibe el Premio Nobel de Literatura y le ofrecen una cena, en ocasión, bueno, dijo unas palabras, ¿no? Y me pareció interesante un poco hablando de la dimensión social, ¿no? Para salirnos del yo, de la individualidad, justamente en el tema que nos convoca. Y él dijo algo que voy a leerlo con anteojos, por supuesto, si no, no lo leo. Al finalizar el siglo, estábamos hablando, este discurso lo dio en 1990, al finalizar el siglo hemos descubierto que somos parte de un inmenso sistema, conjunto de sistemas, que va de las plantas y los animales a las células, las moléculas, los átomos y las estrellas. Somos un eslabón de la cadena del ser, como llamaban los antiguos filósofos al universo. Uno de los gestos más antiguos del hombre, un gesto que desde el comienzo repetimos diariamente, es alzar la cabeza y contemplar con asombro el cielo estrellado. Casi siempre esa contemplación termina con un sentimiento de fraternidad con el universo. Hace años, una noche en el campo, mientras contemplaba un cielo puro y rico de estrellas, oí entre las hierbas oscuras el son metálico de los elitros de un grillo. Había una extraña correspondencia entre la palpitación nocturna del firmamento y la musiquilla del insecto. Escribí estas líneas. Es grande el cielo y arriba siembran mundos. Imperturbable, prosigue en tanta noche el grillo berbiquí. Estrellas, colinas, nubes, árboles, pájaros, grillos, hombres. Cada uno en su mundo, cada uno un mundo, y no obstante, todos esos mundos se corresponden. Solo si renace entre nosotros el sentimiento de hermandad con la naturaleza, podremos defender a la vida. No es imposible. Fraternidad es una palabra que pertenece por igual a la tradición liberal y a la socialista, a la científica y a la religiosa. Por eso me pareció interesante traerlo, porque estamos hablando del espacio de la ciudad, ¿no? Y la dimensión colectiva, la dimensión social. Por eso me parecieron buenas las palabras de Octavio Paz. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, Fernanda, ya te trajeron cuestiones importantes que van a salir a mente en las preguntas, cuestión simbólica, cuestión histórica, cuestión de la ciudadanía, y eso va a dar como elementos importantes para el debate. Voy entonces a introducir la cuestión que nos convoca hoy, que es la función social de la propiedad, y ya entraríamos a realizar las preguntas.
En la construcción de la ciudad se ha producido un sistema que hegemoniza la organización y distribución de los bienes, donde predomina la privatización y la distribución desigual. Revertir ese modelo de producción es un desafío vigente. En este sentido, en los procesos de planificación y ordenamiento urbano a nivel provincial y municipal, la utilización justa y razonable de la facultad regulatoria por parte del Estado es fundamental para evitar la reproducción de desigualdades que fomentan la concentración del suelo, la especulación y dificultan el acceso justo a la ciudad y la vivienda. Es necesario recuperar el sentido social de la organización, de los acuerdos e instituciones democráticas y de gestión. Esto es indispensable para desnaturalizar estas reglas establecidas, problematizarlas y recuperar la capacidad crítica y creativa que anida en su sentido social. La función social de la propiedad, en la perspectiva del derecho a la ciudad, prioriza el valor de uso por sobre el valor de cambio, en un contexto urbano donde se encuentran afectados derechos como la vivienda adecuada. Es necesario diseñar estrategias de encuentro y construcción conjunta entre los distintos actores sociales del territorio, donde se aborde y se tenga presente la tensión que implica este concepto con miras a lograr esa ciudad sostenible y planificada que beneficie al conjunto de la sociedad, entendiendo que es necesario debatir las regulaciones públicas al derecho de propiedad individual, fundamentalmente cuando éste va en contravía de los derechos colectivos. Esto permite preguntarnos el planeamiento urbano y de la ciudad, ¿para quién o para quiénes? Y bueno, ya con esta introducción haríamos la primera pregunta, que es ¿cuáles son las ideas que creen que atraviesan el título de este conversatorio, de este diálogo? Una de las ideas, me parece, que atraviesa es la tensión entre el individuo y lo colectivo. La dimensión esa justamente se verifica cuando hablamos del derecho a la propiedad, porque tenemos un preconcepto de que ese derecho a la propiedad se mira solo desde lo individual, y como todo derecho merece ser atendido en relación de la comunidad. El individuo, las personas, tenemos derechos individuales, pero ese derecho individual no habla de un individualismo, sino habla de ese derecho en la perspectiva de la realización de los derechos de toda una comunidad. Si la realización mía es solamente mía y no en relación a los demás, no hay realización de ese derecho. Y eso, que cuesta incorporarlo y cuesta desandar caminos, como decía recién la colega, es el centro, me parece a mí, de las tensiones que se generan cuando hablamos del derecho a la ciudad. Porque el derecho a la ciudad, que tiene una expresión, a mi criterio, incorrecta, pero que nos permite hablar, pues ya le anteponemos la palabra derecho. Y cuando le anteponemos la palabra derecho a la ciudad, ya hay una mirada, por ejemplo, de una disciplina jurídica, en este caso. Y cuando la problemática es una problemática, entre otras, interdisciplinar, ¿no? Pero volviendo al eje central, el problema para mí es que al hablar del derecho a la propiedad no se entiende, ni se acepta, ni se comparte que ese derecho está en dimensión social, es decir, en la realización de la comunidad. Y ahí empezamos a hablar y a tematizar el derecho a la ciudad por una parte. Y por la otra parte, y ya paso la palabra, se necesita o se requiere, para construir esa dimensión social, aceptar la diversidad social. Y aceptar la diversidad social importa un mandato hacia los poderes de no homogeneizar políticas públicas. La diversidad social interpela al poder y el poder son los poderes. Y una herramienta como el ordenamiento territorial es una expresión de poder. Y esa expresión de poder expresa la diversidad o neutraliza la diversidad. Y ahí también me parece que hay otro tema como para tematizar.
Yo creo que una cuestión que me surge, ¿no? Primero, respecto de esa pregunta, dice respecto con el concepto mismo de derecho de propiedad, ¿no? Que creo que la gran pregunta que uno, bueno, como abogada, crítica, ¿no? Primera pregunta es si el derecho de propiedad es un derecho humano, ¿no? Como creo que esa cita justamente de Congost comentaba, es una construcción, ¿no? Quizás la gran tarea que tenemos es un poco también desconstruir esas ideas que se fueron construyendo en el imaginario de los juristas, ¿no? Entonces sabemos que el concepto que tenemos hoy de propiedad es la propiedad del Código Napoleónico, ¿no? Que es la que corresponde a las revoluciones liberales, que es usar la cosa de la manera más absoluta posible, sin ningún tipo de restricción, ¿no? Tenemos un momento que es posterior, que es la propiedad, un concepto de propiedad que coincide un poco con la idea del estado de bienestar social, que es el uso de la propiedad en pos de un interés colectivo, ¿no? Entonces, un concepto que muchas veces tiene el problema que lleva implícito de que puede ser considerado como un utilitarista, ¿no? Que es decir, bueno, yo soy un medio para realizar un fin colectivo, ¿no? Y después lo que surge es una idea de propiedad con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Cómo encarar la propiedad en el marco de los derechos humanos. No sé si eso es algo que se habla muy poco, pero en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, el derecho de propiedad no está, no figura. Entonces, la cuestión que surgió ahí es que es algo que no hubo consenso internacional para incluirlo. Esos pactos son del año 66, contexto de Guerra Fría, y no se decidió incluir, lo que no significa que evidentemente que la propiedad no pueda ser un derecho humano, ¿no? Entonces, me gusta mucho la construcción que hace un jurista italiano que se llama Ferraioli, ¿sí? Y él hace esa diferencia entre la propiedad dignidad y la propiedad patrimonio, ¿no? La propiedad como dignidad, esa sí tiene un carácter de derecho humano y puede ser protegida por el Estado. Y la propiedad patrimonio es aquella que es un derecho personal, civil, que uno puede tener o puede perder, no viene de la ley, no viene... Y eso creo que es algo muy rico porque nos permite saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de función social, cuál es el límite y hasta qué punto el Estado también puede imponer obligaciones a un propietario, ¿no? No esa propiedad del derecho liberal, de que, en el sentido de que yo solo puedo, tengo restricciones a mi hacer, pero no tengo imposiciones en el sentido de obligaciones, en el sentido de qué es lo que debo hacer, ¿no? Y entonces esa concepción de derechos humanos nos permite, bueno, te acepto tu derecho de propiedad, pero no lo protejo especialmente como un derecho humano, ¿no? Como, creo que esa es una forma posible de desconstruir un poco ese mito, ¿no? Que tenemos ahí tan arraigado y que está presente, ¿no? En nuestra vida del día a día, de quien trabaja con temas de derecho urbano, de urbanismo, ¿no? Es algo que hay que tenerlo muy presente y poder entender bien esos conceptos para poder incluso pensar en una forma, ¿no? Un poco más libre de ese mito, ¿no? Yo volvía hoy a repasar esto que acaba de leer Diana, la invitación, y me resaltaba como algunas frases o palabras que íbamos como marcando. Bueno, principalmente la idea de la función social de la propiedad, entendiendo que es súper relevante poder como sentarnos hoy a conversar un poco de esto, teniendo en cuenta esto que justo estaba haciendo un poco Fernanda, entendiendo que la propiedad se constituye como la propiedad privada
como un imposibilitante de garantizar los derechos colectivos que estabas planteando hace un rato, Pablo. En los términos de que efectivamente el sistema urbano en el que estamos inscriptos prevalece un desarrollo mercantil donde la propiedad privada empieza a ser un medio de una mercancía que consolida una desigualdad de poder que beneficia a unos y perjudica a otros. Entonces, en el ámbito de esa desigualdad que viene a amparar un poco la idea de la propiedad privada, en la posibilidad del acceso a los derechos urbanos, el derecho a la ciudad en general, y en particular el derecho al acceso a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, o sea, a todos los recursos naturales y las infraestructuras urbanas que permiten el desarrollo de la vida. Es súper relevante que empecemos que podamos vernos hoy y discutir esta cuestión de cómo trabajar en generar algún límite que no es la primera vez, por supuesto, que se está discutiendo esto, pero que sí está vigente todavía la idea de la propiedad privada que beneficia a unos y perjudica a una gran cantidad de la población. En ese sentido, me anotaba que hay muchas luchas históricas que han permitido que esta función social se inscriba como un límite a esta idea de la propiedad privada como una institución totalitaria que no permite el avance de la garantía de los derechos. Y después me parecía que era importante también del texto de la convocatoria, de esta idea de los derechos colectivos y trabajar con la idea de la perspectiva del bien común, que la función social viene a aportar un pasito más en esa línea, que si es en esa línea que trabajamos la función social de la propiedad, estamos ahí para seguirla pensando. Eso, por ahora. El hacer hincapié en esto, que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo. Esto no es un dato menor, porque ya habla trasciende al enfoque que nos comentaba, el enfoque sea patrimonialista, individualista o individual y demás, y es un enfoque en donde la realización tiene que ver con la puesta en común, el uso en común de esos espacios, el ordenamiento de esos espacios para la satisfacción de necesidades generales, ¿no? Pues el enfoque de ese que es un derecho que nace siendo un derecho colectivo, a diferencia de otros derechos que nacen siendo individuales y que hacen incluso a la realización de las propias libertades individuales. Este es un derecho colectivo, con lo cual la construcción, las reglas, los alcances, los efectos son totalmente distintos. No es un tecnicismo jurídico, sino que lo tiene que abordar las distintas ciencias lo deben abordar desde ese lado. No es un aspecto individual, es un aspecto colectivo. Y ahí, por ahí complementar con lo que decíamos recién, es cierto lo que decían los tratados internacionales, también es cierto que en el sistema interamericano, el Pacto de Asuntos de Costa Rica, expresamente dice que el derecho a la propiedad es un derecho humano, como otros derechos humanos, ¿no? Que hacen a la realización y a la dignidad de las personas. Pero este derecho humano no es un derecho que se agota con la mirada individual. ¿Por qué? Porque el pacto, y que integra el sistema político-jurídico argentino, esto es lo importante, integra el sistema político-jurídico argentino, el pacto expresamente dice que todas las personas tenemos deberes, aparte de los derechos humanos y aparte de las garantías, ¿no? La garantía es la forma en que nosotros protegemos y hacemos realidad estos derechos. Y tenemos deberes. ¿Qué deberes tenemos? Tenemos los deberes para con nuestra comunidad,
para con nuestra familia y para con nuestra humanidad. Está expresamente previsto. Por eso es que la incorporación del pacto en el sistema político institucional y constitucional argentino vino a reforzar la dimensión social de los derechos en general en la Argentina y vino a incorporar un principio que no es menor, que yo lo quisiera conectar con esto que estamos hablando, que es el principio de solidaridad, a partir de estos deberes que tenemos cada persona para con la familia, para con la comunidad y para con la humanidad. No hay realización individual que no sea entendida con la realización comunitaria. Y ahí aparece el bienestar general. ¿Y por qué lo conectamos? Porque esta es la justificación que permite la intervención estatal en la zona de los derechos y las libertades. Sí, y puedo solo meter algo. Porque no, me parece súper importante tener en consideración eso, el Pacto de San José de Costa Rica, porque trae la cuestión de la... Porque frecuentemente se lee la Constitución argentina de una forma en que la propiedad es absoluta y no admite restricciones más allá de la expropiación prevista, ¿no? No es algo de otro mundo, además, la expropiación, ¿no? Y el pacto tiene que dialogar con esos artículos de la Constitución, ¿no? No es que uno está por encima del otro, ¿no? Entonces es importante que cuando uno lee los artículos de la Constitución que hablan del derecho de propiedad, lo lea juntamente con el interés social del pacto, ¿no? Sí, de hecho es necesario para que se pueda generar como esa adecuada regulación y esa adecuada intervención del Estado, que hayan como esas dos lecturas y que no se desvincule una de la otra, y que tampoco se desvincule ni se pierda el carácter colectivo que deben abordar como esas cuestiones que se tomen. Julián, sí, gracias. No, pensaba que en este diálogo en particular tenemos dos abogados, por primera vez en todos los diálogos que tuvimos, que el tema justifica un poco como esa intensidad disciplinar. Sin embargo, no estamos hablando de derecho. O sea, hablar de función social de la propiedad en el sentido que se propone como diálogo no es entrar en una discusión jurídica, es atravesar a la discusión jurídica por una discusión política e ideológica en un plano general. Y en todo caso, incluso revisar el estado actual de las reglas jurídicas. O sea, podemos, porque digo, entre abogados podrán debatir con precisión si está o no en el tratado, cómo se menciona, qué sé yo, pero por ahí está todo mal eso. Digamos, en los términos de la reconstrucción crítica de nuestras disciplinas, puede ser que hay algo de lo que están expresando que es crítico respecto de lo establecido. Pero nada, me parece que la idea de que se puede cuestionar que el derecho a la ciudad, por decir derecho, es imperfecta, pero no se construyó desde el derecho. No. Los autores del derecho a la ciudad no son abogados y tiene una base de sentido que es de acción política colectiva y que atraviesa las disciplinas y entra al mundo jurídico desde todas las disciplinas, y entonces hay cartas mundiales, estamos viendo si entra a las constituciones, como parte de los debates sociales históricos. Y en eso que todas las cosas me parece que hay que pensarlas en contexto, que la propiedad, pensar si la propiedad es buena o mala como una abstracción, también nos lleva como una encerrona descontextualizada. O sea, está claro que el modo en el que la propiedad privada ha estructurado el desarrollo capitalista es un instrumento de consolidación de la desigualdad. Eso se puede afectar en una medida, qué sé yo, son como otros debates. Me parecía que quería aportar eso para emparejar un poco las perspectivas disciplinares en la mesa. No, seguro. Me pasa que ahí saliéndonos de lo estrictamente jurídico, hay reglas políticas, no jurídicas, sino una estructuración de un continente político, ¿no?
donde se realiza la comunidad. Entonces, creo que la interpelación va hacia ese continente político, me da la sensación a mí, que estructura esas reglas de esa comunidad, porque a su vez esa comunidad interpela continuamente, no solo la regla, sino el continente político en sí mismo, cuando no es representativo de la realidad, de esa diversidad, por ejemplo, cultural o social que registra esa ciudad. En ese contexto, con los niveles de pobreza que, por ejemplo, tiene Argentina, o que se registra en Latinoamérica, por solo citar un ejemplo o un dato, la CEPAL ha sostenido que Latinoamérica es el lugar donde más cara es la canasta de alimentos saludables. Latinoamérica. O sea, un contraste tremendamente claro de cuál es la distribución de la riqueza en Latinoamérica. Dentro de eso está el uso de la propiedad. No quiero quedarme en el título de la propiedad, que sí quizás lo vinculemos más con, o lo linkeemos más con el derecho en sí, sino esa propiedad, sea de quien fuere el título de esa propiedad, cuál es el uso, la puesta en común de esa propiedad en esa comunidad. Así sea, no el espacio público, sino el propio espacio privado. El espacio privado debe estar el uso de ese espacio privado, de esa propiedad privada, el uso al 100% unido con la titularidad privada de ese dominio, o hay una parte de esa propiedad que el uso puede ser compartido con la finalidad pública. Y ahí me parece que vamos más a lo que estábamos hablando recién, y ahí empezamos a deconstruir el concepto y empezamos a ver que esa mirada de la propiedad empieza a mirarse comunitariamente o socialmente, ¿no? ¿O no? Sí, tiene que se ve en la ciudad, y eso lo vemos en la ciudad, desde el espacio también. Yo creo que también la interpelación que Julián hace es también como a tratar de sacar un poco eso de los tratados y de las leyes duras a cómo lo reflejamos en el día a día en la ciudad, como ciudadanos, como profesionales, como personas que también intervenimos en esos espacios y que tenemos como relación con ese contexto donde se ponen en conflicto no los derechos, como Fernanda una vez en una clase nos explicó, sino donde las personas llevan a debatir y llevan como su bandera, unos por la propiedad y otros por el uso y la necesidad de suplir ese derecho. No sé, si me permiten, porque me parece súper interesante lo que pensar, por eso, Julián, porque claro, nosotros abogados tenemos a pensar como eso, los conceptos, pero como me parece cada vez pensar esta fundamentación de la propiedad, que parece algo muy abstracto, tiene consecuencias muy prácticas en las luchas, ¿no? en la forma de pensar colectivamente. Porque si uno piensa, por ejemplo, mira el Código Civil argentino, el concepto que tenemos de propiedad y las instituciones son todavía del Código Napoleónico, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, por ejemplo, en herramientas para hacer la regularización dominial, para poder afianzar derechos, el derecho a la ciudad, pero se encuentra que todavía la prescripción adquisitiva por su campeón es de 20 años, mientras otros países, Brasil tiene 5, Colombia tiene 3, seguimos con la lógica de los tiempos, ¿no? de la colonia, pero también decimos como que es importante también de a poco poder hacer ese trabajo de poner en discusión, ¿no? Cuando fue la propuesta de reforma del Código Civil, hubo una propuesta de cambiar, hacer la prescripción corta para fines de vivienda, y no se pudo lograr por, entre otras cosas, esa concepción absoluta y sagrada de la propiedad, ¿no? Es decir, bueno, el miedo a que nos van a venir por nosotros, por mi, no sé, por mi casa, por mi cepillo de dientes, por mi... es como, es interesante porque todavía tenemos que argumentar en ese sentido, ¿no? Por más que estén en los tratados, estén en todos los elementos, es parte del día a día tener que argumentar, y creo que es interesante que cuando uno piensa en luchas colectivas por el espacio urbano, por todo, que haya esa fundamentación también, ¿no? Que se sepa
cuál es el fundamento de la ley, de la Constitución, para poder hacer el planteo para que eso tenga más fuerza, ¿no? Porque si no el argumento siempre va a ser de autoridad. Bueno, cuando la ley, la Constitución dice eso, y no dice eso. Sí, lo que tiene es como que yo traigo un poco el libro ese de lo simbólico, porque hay como un debate que queda súper abstracto en esa idea de la propiedad privada y del bien común, como que es difícil, después en cada caso termina definiendo algunas condiciones de poder sobre claro, qué prevalece en esa definición. Yo quería decir otra cosa, además de esto, que en relación a la idea de la función social y la idea de lo privado, que nosotros desde el proyecto Habitar, desde esa perspectiva que estábamos conversando del derecho a la ciudad, lo que estamos promoviendo en todo el trabajo de gestión territorial es tratar de avanzar en los debates que promuevan una función social en el ordenamiento territorial, que es un poco, creo que algo que empezó a circular recién, como en línea de esta idea también de los derechos colectivos, que entonces hay que discutir la propiedad privada, pero hay que discutir la propiedad privada en todos sus aspectos, como también como hablando de, no sé, de las patentes, de la propiedad privada en relación al conocimiento, porque finalmente sí hay como una idea que queda como impregnada en ese modo de relación social donde hay una prevalencia de lo privatista en el modo de desarrollo de la vida. No hablo como del lote, sino como más de cómo vamos construyendo las relaciones sociales. Entonces la idea de tratar de construir desde la perspectiva del derecho a la ciudad, pensando en la función social del conocimiento que hemos desarrollado como abogados, arquitectas, urbanistas, me parece que es súper relevante para seguir pensando cómo desarrollar esa gestión territorial. Eso. Claro, Tere, eso que vos comentas ya da como entrada a la siguiente pregunta que tiene que ver con las acciones, tanto las que pueden hacer cada uno de ustedes desde su lugar de trabajo, desde su lugar de gestión, pero también las que propondrían para poner en valor esa función social de la propiedad. Así que si quieren podemos ya guiarnos como por esa pregunta de las acciones, y bueno, ya Tere más o menos nos dio un panorama desde el proyecto Habitar y desde su práctica también como arquitecta. Sí, lo primero me parece, es lograr la democratización del espacio, ¿no? La discusión de la democratización del espacio, el uso y el destino del espacio. Porque si se sigue sosteniendo desde las esferas de poder unilateralmente y de determinadas profesiones, se imponen miradas unilaterales. Y no hay... El derecho a la ciudad presupone la co-construcción, no la construcción de un derecho a la ciudad. Y la co-construcción implica la democratización de ese espacio y esa discusión a priori. Con lo cual, uno de los temas que hay que pensar, qué herramientas o qué instrumentos son facilitadoras de la discusión democrática del espacio público, ¿no? Del uso de ese espacio, del destino del suelo, del aprovechamiento del suelo, como parte de los recursos naturales. Y esos recursos naturales, hoy se hacía referencia al agua, hacen al desarrollo de la persona, pero no solamente de la persona, ni individualmente, ni tan solo de la persona humana, sino de los seres que habitan dentro de ese entorno, ¿no? Y otra vez, nos salimos de la mirada del derecho clásica, donde tenemos que ir hacia otros abordajes, ¿no? Totalmente distintos. Pero creo que un punto central es pensar cómo todas las voces coparticipan
y cogestionan ese derecho a la ciudad. Y no es tan sencillo encontrar un instrumento que exprese las distintas voces, que permita la expresión de distintas voces. Y ahí es muy importante perder tiempo, a mi manera de mirar, porque ahí se garantiza el acceso a una discusión plural de aquello que llamamos derecho a la ciudad. Si no está garantizado el acceso a esa discusión, ese derecho a la ciudad va a ser un derecho parcial, de determinadas miradas, otra vez, de quienes pudieron hablar, de quienes pudieron gritar, de quienes pudieron escribir, de quienes pudieron, en definitiva, imponer un modelo. Eso es algo, por lo menos, que en algún lugar que estamos incidiendo, sea en la universidad o en espacios institucionales, venimos trabajando centralmente en ese punto, en instrumentos que faciliten y viabilicen el uso de la palabra para co-construir la gestión del espacio público o del espacio en general de la ciudad. Bueno, yo creo que también, como forma complementaria, me parece que la gran traducción de esa puja por el suelo se ve en la cuestión, en la cara visible, es la falta de acceso al suelo urbanizado en condiciones adecuadas para vivir y el problema de la expulsión de los pobres de las áreas centrales por la especulación inmobiliaria, por la fuerza del capital, ¿no? Entonces, ahí, en términos de acciones, creo que tenemos que primero, evidente, pensar en la cuestión desde diferentes áreas, ¿no? Bueno, el jurídico tiene un papel ahí muy importante, ¿no? Que es el desarrollo de instrumentos y herramientas jurídicas para poder dar lugar a esas demandas, ¿no? Evidente que el jurídico no surge de la nada, el jurídico, lo legal, surge justamente de las luchas y del impulso de las personas que luchan por sus derechos, ¿no? Entonces, y ahí nosotros vemos que en la cuestión, especialmente en lo local, hay muchísimas experiencias y cuestiones que merecen ser muy destacadas, que tienen que ver con, bueno, todas las herramientas de gestión urbanística, captación de plusvalías, formas de, ¿no?, más interesantes de promover un crecimiento urbano más armónico, si se quiere, con una mirada del interés social. Creo que en ese aspecto una de las grandes deudas que hay hoy en día es la cuestión de la regularización dominial, es cómo garantizar la seguridad de la tenencia de las personas que viven en condiciones, ¿no?, que no viven en condiciones adecuadas, no tienen garantizado su derecho a la vivienda, a la permanencia, ¿no? Ahí hay una escasez de herramientas jurídicas para garantizar, aún sabiendo que lo jurídico no es la principal herramienta, que primero está la integración sociourbana, pero la posibilidad de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia, de tener una forma de garantizar la permanencia de una población en territorio, es una cara importante, ¿no?, de esa cuestión, ¿no? Y eso, y también después creo que va por otro lado toda la cuestión de la coordinación de políticas por parte de los niveles del Estado, de los diferentes actores que intervienen, las dificultades que surgen, ¿no?, en aplicar esos instrumentos que tienen que ver con la función social de la propiedad, por ejemplo, una prescripción administrativa o una demanda de abandono. Si uno va al Código Civil, no aparece como una posibilidad clara, está el abandono, pero no están los requisitos. Entonces todo se da mucho en el local, ¿no?, en una demanda local ante un juez, ante una ordenanza de un municipio. Pero eso, como que creo que en ese sentido hay un rol ahí, una tarea muy importante
unificar esos conocimientos, esa información, esas experiencias y poder expandirlos, ¿no? Y también encontrar dónde son los puntos que ameritan una revisión, ¿no? Desde el derecho y desde las políticas. Yo pensaba que hay algo en relación como, no sé, la gestión democrática de la ciudad, que hablabas un poco vos, como de la posibilidad de la población de participar de las decisiones, tener voz, que es súper relevante para pensar la ciudad, para garantizar ese derecho a la ciudad en esos términos, que aparezca lo que tenga que aparecer. Como que hay como cosas que tenemos que poder incorporar y no trabajar con ideas como homogeneizantes que vayan sacando las particularidades que la ciudad requiere para garantizar el acceso pleno a esos derechos. En esa misma línea me parecía que era importante también la posibilidad de decisión sobre los recursos y, como planteaba Diana al principio, de estos 3 ejes con los que estamos trabajando en estos encuentros, la cuestión del reparto equitativo, de los bienes comunes, que también me parece que es muy próxima a la idea de la función social como perspectiva, que creo que no es menor, que hay que nombrarlo, que hay que meterlo en la agenda de la gestión democrática para que esas instancias de diálogo, de apertura, después se reflejen en las transformaciones en el territorio. También como que hay un diseño de procesos de gestión que tienen que incorporar estas cuestiones. Y un poco lo que decía Fernanda recién me hacía pensar que claro, que cuando hablamos de garantizar el derecho al suelo, a la tenencia, a un lugar para poder vivir, para poder desarrollar la vida, que eso es como lo central en la idea de la función social, como del territorio. Eso quería decir. Sí, yo pensaba que para mí en lo que estás diciendo como que vuelve a mi mente la idea de la necesidad de territorializar la perspectiva jurídica, porque en realidad la perspectiva jurídica nace con el capitalismo y la necesidad justamente de un alto nivel de territorialización. O sea, la definición de un límite se desdibuja, como en el libro que vos traías recién, ¿no? Se desdibuja en la abstracción, pero el foco es territorial. Y entonces en realidad a nosotros nos llega como una cuestión abstracta y nos olvidamos del carácter territorial que tiene. Cuando las luchas pienso en Lefebvre, las luchas de la década del 60, 70, o sea, vuelven a traer el carácter territorial, ¿no? a la discusión de los derechos, tenemos entonces para mí hoy este compromiso con la función social, y si la cruzamos de nuevo con los aspectos territoriales, la idea que planteaba Pablo sobre un compromiso con los otros seres habla de la interdependencia, ¿no? y la transversalidad, ¿no? que tiene una cuestión de derechos, pero como de derechos de todos y de las generaciones que están comprometidas con nosotros a tener también un lugar donde desarrollar su vida. Y nada, me parecía re bueno como hacer este link de ir y volver entre lo que es la abstracción para poder universalizar y tener un acuerdo de laburo y de vida, pero que no surge de otro lugar que de una práctica material, concreta, de trabajo, de esfuerzo, de repartir, tomar para vos, darme a mí, y que en todo caso, en una primera instancia, con la perspectiva napoleónica, es de un grupo pequeño, ¿no? que claro, de la élite, y que nosotros venimos discutiendo, bueno, los antecedentes, ¿no? Obviamente, personas que vienen discutiendo que ese derecho no puede ser de una élite y se va ampliando de a poco, y que, como decía Tere,
nosotros haciendo urbanismo, haciendo arquitectura, ponemos como un piso en realidad los derechos colectivos, pero es lo mínimo que podemos exigir, ¿no?, para poder hacer nuestra profesión de una manera que no comprometa a las generaciones futuras a un mundo que va a ser inhabitable. Nada, me parecía que era como tratando de recuperar lo que van diciendo, que va configurando un lindo rompecabezas. Es que ese rompecabezas que viene bien, que sea un rompecabezas y que se intente armar y desarmar, ¿no? Porque si no volvés a homogeneizar, me parece, o volvemos, más con algunas disciplinas. La jurídica tiene la tendencia a homogeneizar y a determinar, ¿no?, con algunos mandatos. Pero ahí me parece que volvemos otra vez, porque hablamos de derechos, pero si hablamos con la dimensión social, es imposible hablar solamente de los derechos si no entendemos que hay restricciones. Y ahí aparece el bienestar general. O sea, lo primero que hay que anunciar es la incomodidad que se va a sentir. Si no hay incomodidad, no hay dimensión social, en mi criterio. Porque implica necesariamente una restricción de lo que entendió, lo que supo entender la sociedad, de una mirada estrictamente liberal, sin matizarla con la dimensión social. Si no hay incomodidad, seguimos en el modelo anterior. Y seguimos recreando y procreando modelos que están anclados en aquella etapa que venimos hablando. Por eso es que molestan las miradas disruptivas, como ha pasado en algunas constituciones latinoamericanas, que hablan del derecho a la naturaleza. ¿Por qué digo que es disruptivo? Porque en el pensar jurídico, limitado, como decía Julián desde algún lado, se piensa desde la centralidad de la persona. Y estas constituciones anunciaron, con el valor que tiene desde lo jurídico, anunciaron que los derechos no solamente están vinculados con las personas, sino que la naturaleza tiene sus propios derechos. O cuando empezamos también disruptivamente hablando, no de nosotros y nosotras, sino de las generaciones por venir. Y cuando ya el derecho como herramienta construye en una mirada intergeneracional, aparece otra realidad también. Porque no es para el hoy, sino es para quienes hoy no existen. Y eso es absolutamente disruptivo, como lo es también cuando empezás también a tematizar esa mirada colectiva de la propiedad, como lo vienen haciendo los pueblos originarios, en donde ahí no está el valor individual de la propiedad, como lo tenemos nosotros y nosotras concebidos desde el sistema napoleónico en adelante, sino que hay una mirada de esa propiedad que no es solamente del territorio en cuanto al suelo, sino de toda la cosmovisión que encierra ese suelo. Y ahí es más complejo todavía. Pero digo, son todas herramientas como disparadores, como para repensar esto que nosotros estamos llamando, intentando de llamar derecho a la ciudad y focalizarlo sobre la dimensión social, ¿no? Si no hay incomodidad, no está sucediendo. Si no está esta interpelación, no esta, sino la que viene de los distintos sectores. Como decíamos, el suelo viene atado, en principio, viene atado con la realización de la propia vida y del modelo que cada quien quiere elegir para su vida y para su familia si desea tener una familia, ¿no? ¿Hay un modelo para esto? ¿Está bien que haya un modelo? ¿Debe haber alguna imposición en este sentido? ¿Hay imposiciones? Porque en principio ahí el Estado nada tiene que hacer, salvo respetar las libertades. Pero cuando respeta y fomenta esas libertades tienen que estar en unas libertades que algunas voces llamamos libertades solidarias, donde entra la dimensión social.
Y eso genera incomodidades, porque la libertad solidaria es una libertad limitada, en la que se concibió ese derecho a propiedad. Con la propiedad hago lo que quiero, sin importarme absolutamente nada. Eso es lo que está en tensión. Y lo último que digo es cuando hablan de bienes comunes, cuando empieza a salir lo de bienes comunes. ¿Deberíamos armar alguna suerte de catálogo de bienes comunes? ¿Cuáles son los bienes comunes? ¿Y quién fija ese catálogo de bienes comunes? A su vez, una característica de esos bienes comunes, para ser bienes comunes, sería que no esté atravesado por las reglas del mercado. ¿Y qué reglas las atravesaría? Bueno, me parece que eso también es un tema... Sí, yo creo que sí, que muy probablemente. No sé si se debe contestar la pregunta. Claramente, o sea, porque yo me acordaba en este último ciclo de algún personaje medio lamentable de la política contemporánea local que dice si alguien le quiere vender un brazo a otro, ¿por qué el Estado se va a meter a limitar su libertad? ¿No? Y es un ejemplo o un riñón, ¿no? Que son ejemplos que sirven para extremar un poco este desarrollo de las preguntas. Yo no creo que no hay duda de que se requieren esas limitaciones. Hay algunas que nosotros trabajamos mucho en ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial en sí es una limitación colectiva y pública de la propiedad privada individual de los que la tengan y no de los que no la tengan o menos. Claro, nosotros trabajamos mucho sobre la conciencia de que la propiedad del suelo no implica que cada uno pueda hacer lo que quiera sobre él. Y parece una cosa obvia, pero es la base del ordenamiento y está en la estructura de las preguntas que estamos haciendo. ¿Cuál es la dificultad de avanzar sobre esa idea? Y yo creo que pasa por las reglas, la incidencia profunda, material y simbólica de la estructura mercantil de nuestra sociedad. Entonces, claramente la regulación opera incomodando eso. Y incomoda más a los que más abrazados estén a esa idea, ¿no? Y creo que también me parece que en definitiva nos incomoda a todos, porque nadie escapa a la sociedad en la que vive, y en eso me parece que son buenas también la de los abordajes más abiertos, propensos a la heterogeneidad y a la construcción colectiva, como el desacople de la propiedad y la vivienda como derechos, ¿no? Que también parece, eso está bien estudiado por Fernández Wagner, un amigo de la casa, cómo acá la propiedad aparece como una construcción simbólica de la realización de un derecho, ¿no? La casa de la familia, y esa construcción también es parte de lo que con nociones como la función social de la propiedad uno intenta romper en todos los planos. Ahí no es solamente las clases dominantes, ¿no? No es solamente, si bien es claramente estructural, si me disculpan como siempre tiro alguna máxima marxista en la conversación, pero no es solamente al que más le sirve la estructura social económica el que sostiene estas nociones que son materiales y simbólicas. Entonces la función social es un modo de abrir un debate. ¿Por qué hay que abrir un debate? Si todos y todas tuviéramos tranquilidad respecto a tener una habitación, ¿qué pasaría con el mercado? ¿No? Entonces sí, habría incomodidad seguramente. Y los bienes comunes, bueno, no sé de qué modo. La pregunta acá la contesté medio rápido. Y ahora que lo pensaste bien, ¿qué decís? Ahora que reflexionamos. No, pero me parece que es un tema central. Sí, no, como que me parece un poco, me quedé pensando por lo que comentaba Julián,
lo difícil que es justamente cambiar ese paradigma, el imaginario social respecto de la propiedad, porque cuando hablamos de expropiación, que eso comentaba, está en la Constitución, hay una ley, está todo regulado, pero cuando salimos y hablas en el barrio que van a expropiar algo, parece que es algo, es un pecado, están avanzando contra, ¿no? Entonces ahí es como una cuestión también de un trabajo muy fino ¿no? De poner en conocimiento, ni hablar, estamos hablando de una expropiación que en realidad es un premio al propietario, porque es como una indemnización, ¿no? No hay una pérdida, muchas veces incluso el propietario quiere que lo expropien, ¿no? Está esperando, ¿no? Entonces, y me quedé pensando también en la cuestión del Estado bobo, ¿no? Me recordaba a Raúl que siempre, claro, uno piensa en lo abstracto, en la teoría, la función social, pero después, cuando va a las situaciones concretas, no son blanco y negro, ¿no? Es una situación de un terreno ocupado con de una fábrica que el dueño de la fábrica la abandonó hace 30 años, no tiene el titular, a quién lo citamos. Entonces muchas veces hay muy buena voluntad, muchos esfuerzos del municipio, de las organizaciones, de diferentes actores, pero hay una traba que casi siempre es burocrática o es legal, que impide avanzar en un proceso de regularización. Entonces como que ¿no? Es muy, y ahí la traba siempre tiene que ver con ese concepto de propiedad, ¿no? Siempre como que volvemos un poco a eso, porque las herramientas son muy difíciles y todas te van llevando siempre 2 pasos atrás, ¿no? Como, no sé, entonces me quedo con esa idea, ¿no? También del Estado bobo, de cómo los procesos de regularización y también incluso de la sanción del suelo no utilizado, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? Brasil tiene la expropiación-sanción, que está en el Estatuto de la Ciudad, y que muy pocos municipios avanzaron con eso, porque realmente es muy difícil, ¿no? Y siempre hay algún escollo, la traba judicial, una disputa como que yo creo que todos esos cambios normativos sin la contracara, que es realmente una discusión pública, el debate, la visibilidad, es muy difícil. ¿Qué es una expropiación pero sin expropiación-sanción? Claro que la ley de acceso justo tiene también una posibilidad de que los municipios lo hagan, que es que la falta de uso se va casando progresivamente la propiedad hasta que en un momento se hace una expropiación que no tiene una indemnización con un valor inmediato. Son títulos de la deuda pública rescatable. Entonces es como que todas unas discusiones como muy finas, ¿no? Y después, bueno, la expropiación, por cuánto se expropia, cómo se tasa, cómo, ¿no? Cómo la propiedad, ¿no? Pero creo que como que más allá de eso hay muchas experiencias que son súper rescatables, todos los esfuerzos que hacen los municipios, por ejemplo, del conurbano para aplicar la prescripción administrativa, que no es una prescripción que sirve para la regularización dominial, que es la prescripción que tienen los municipios para regularizar áreas que lo poseen ellos, ¿no? Pero que con todo ese esfuerzo logran utilizar esa herramienta para hacer un proceso de regularización, ¿no? Son cosas como que muy interesantes para mirarlos, ¿no? Entonces, estaba pensando en varias cosas. Una que en relación a esto que decía Fernanda, como de la relación que hay entre, o sea, vos hablas más de barrios populares, pero pensaba también en relación al trabajo con los municipios, la posibilidad de trabajar en el manejo del suelo urbano también es una tarea que es como que hay que seguir
como difundiendo las capacidades que tienen los municipios en relación a las definiciones de uso del suelo, pensaba, que es una cuestión que, por ejemplo, en particular nosotros estamos desarrollando un trabajo en el municipio de Chosmalala y en Neuquén, y parte del trabajo en la reforma que se estaba haciendo en el Código Urbano, de que aumentaba el municipio la capacidad constructiva y como una de las capacidades municipales que tienen, creo que es en todos los municipios de Argentina, pero bueno, me cabe la duda de eso, pero entiendo que es extendida a todos. Y nosotros acercamos una propuesta desde esta perspectiva del derecho a la ciudad, de la posibilidad de trabajar en ese cambio de código, en la recuperación de recursos que permitan mejorar la intervención y el sostenimiento de todo lo que va a implicar ese desarrollo urbano. O sea, es una herramienta un instrumento que permitiría recuperar recursos y redistribuirlos en el territorio, y el trabajo con los agentes municipales era re importante para conocer que existe que no es como un robo a los que quieren construir, cobrar ese derecho, sino que es un derecho que tiene el municipio, una responsabilidad de los agentes municipales para poder llevar adelante las responsabilidades y obligaciones que tienen como municipio también. Y en eso pensaba como esta idea que estábamos discutiendo de la propiedad privada, que juegan todos los planos de la sociedad, digamos, como tanto en las que están los actores que están más inscritos en los roles municipales, como en la gente que está más como la población local. Entonces ahí hay cuestiones que me parece que son como para seguir trabajando. Una cosa en relación a esto que como si fuera que es súper difícil, como el caso que nombrás, ¿no? Que es súper difícil trabajarlo, pero yo pensaba que es como algo simbólico, que seguro tiene un montón de determinaciones en relación al derecho, en relación al urbano, al arquitectónico, pero que está en el saber hacer, tal vez, o en la conciencia, o en lo cotidiano de la sociedad, la nuestra, porque me acordaba un montón de casos donde para que las personas puedan ejercer los términos que dicta la Constitución y que no sé qué, esa propiedad que tienen hace 1.000.000 de años, pasan 30 años, 50 años, y eso no se efectiviza. Y estoy hablando de efectivizar en los términos que lo dictaría la propiedad privada. Entonces pensaba que es necesaria la discusión, que es súper necesaria esta discusión, porque es traer a como si fuera un momento cero, o tratar de llevar, o sea, está como en la ultratumba, ¿no? O sea, eso no se discute. Bueno, esto es en América y acá, esos lugares. Y también falta también formación, que los técnicos y los profesionales que salen de las universidades públicas no discuten esto. O sea, hay un montón de profesionales que salen de las universidades públicas y defienden la propiedad privada como si fuera la única razón de ser de lo disciplinar, como que te vas a quedar sin trabajo si no defendes eso. La mayoría de las y los arquitectos creen que la única manera de actuar profesionalmente es hacer casas individuales. O sea, y hacer el cerco de la casa con los árboles reafirmando el borde. O sea, que me parece que hay una formación disciplinar de punta a punta del país, de norte a sur, que reafirma en la formación disciplinar una perspectiva privatista. Entonces es muy difícil que, lo que decía recién Fernanda, que me parece clave, no hay ningún dueño
hay gente que está usando la tierra y ha diseñado un proceso de gestión urbana. Y no hay un Estado, no hay técnicos que puedan encauzar, gestionar el derecho de tranquilidad para esa gente. O sea, entonces, ¿cómo es eso? Porque en realidad hay un debate que es que nosotros tenemos que discutir esto, porque no puede ser que los profesionales de las universidades públicas nos formemos en una perspectiva privatista, napoleónica, individualista, no sé, todo lo que dijimos, no comprendiendo la interdependencia que tiene nuestro quehacer con el del otro, con la naturaleza. Pues nada, parece que lo que decís a mí me llega porque es muy profundo. Y solo agregaría que algo que pasa, me imagino que en derecho, no hace falta comentar, pero lo que es más llamativo es que si vamos a una facultad de Derecho, el discurso de los derechos humanos está muy presente, ¿no? Pero en todas las esferas, en la libertad, pero no llega a la cuestión de la propiedad. Se habla de derecho a la vivienda, pero hasta el límite de dónde es la propiedad, ¿no? De ahí no se pasa. Por eso hablábamos de que, justamente, que no existe un conflicto entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. La propiedad es una lectura combinada, ¿no? Se tiene que encontrar el punto en que se interprete las dos cosas en favor de las personas, no en favor de los bienes. Sí, yo creo que ahí hay que volver a las distintas escalas, ¿no? No es lo mismo hablar de esto en las grandes urbes que en pequeños lugares alejados, zonas rurales, no rurales, urbanas, conglomerados, regiones metropolitanas. Las escalas creo que son totalmente distintas a la sensación. Hay un mandato como de unificar criterios, ¿no? Y no que el territorio interpele a la creación de esos criterios, ¿no? Y en eso me parece que ahí equivocan casi todas las universidades en las distintas profesiones o disciplinas, donde hay un mandato, digo, por lo menos en la arquitectura creo que hay algo de esto, en la abogacía creo que también hay algo de esto dando vueltas. A mí me gusta siempre volver a la mirada de del no autoritarismo. Digo, hay profesiones o hay universidades que promueven en determinadas profesiones visiones autoritarias hasta inconscientemente, ¿no? No digo que lo hagan adrede muchas veces. El autoritarismo tiene que ver con determinar que tal cosa va a suceder de tal manera, bajo determinados procedimientos, determinados mecanismos. Cuando hablamos del territorio y hablamos de derechos, o sea, el derecho a la ciudad, o el derecho a la vivienda, o el derecho a la organización de las personas, hay que ver en qué contextos, ¿no? Bajar ese territorio y analizar qué está sucediendo en ese territorio, porque quizás ya haya construcciones realizadas a partir de lo que estamos tematizando equivocadamente. No lo sé. Esto es así, o esto debe ir por tal lado, o tengo que usar tal y cual herramienta. Y hay, en la construcción territorial, hay una sapiencia, hay un saber, un conocer, que muchas veces no se toma en cuenta. Y que no permea después a las herramientas, por ejemplo, los ordenamientos territoriales. Yo voy con un ordenamiento territorial, muchas veces ya pensado de las propias profesiones. Y no voy abierta a escuchar qué construcción hay ahí. Porque lo que para mí es desorden, para esa comunidad es orden. Y fue construido como un orden. Ahora, ese orden que fue construido, ¿lo voy a desordenar? ¿O voy a fomentar el propio orden construido? En la medida que ese orden esté filtrado por valores básicos que esa comunidad se ha dado y que tienen que ver con, otra vez, un texto político y jurídico de una constitución o de determinados derechos fundamentales, ¿no? Me parece que eso también es inquietud. Sí, tiene que hacer parte de todas esas esferas donde la función social tiene que aparecer para construir el derecho a la ciudad, como
esto que vemos frente a la incomodidad. Estamos incómodos porque estamos en un sistema desigual, donde ha aparecido como todo lo que ustedes comentan. También entonces en esa vía, ya más o menos también lo fueron desarrollando, el tema de los procesos, que sería como la última pregunta, porque también comenzaron las acciones, pero también está bueno ver esas acciones, cómo se relacionan y cómo van configurando esos procesos o resultados como que requerimos con miras a que se dé efectivamente esa función social, ya sea de la propiedad, ya sea del ordenamiento urbano, de las profesiones. También para cerrar de manera este cierre, pensaba que en realidad para accionar en los territorios de una manera democrática, uno no puede desentenderse que todos tenemos un interés y que jugamos un papel, que encima los que manejamos algunas reglas, no sé, jurídicas, espaciales, somos observados de una manera como voz autorizada. Eso es así. Así es. Por más que no quieras que te vistas distinto, no sé, pero vos sos arquitecta, urbanista, y sos la que cuando diga A, va a decir sí, no. Bueno, entonces en ese sentido creo que tenemos una responsabilidad. En esa responsabilidad yo creo que trabajar en favor de problematizar sobre los derechos colectivos es una que nos convoca, si realmente estamos comprometidos con las generaciones futuras y con esa interdependencia con la naturaleza. Se nos queda como, o sea, aunque vayas a un territorio, te estoy diciendo, con 1000 habitantes o con 5 millones, aunque vayas a un territorio donde las personas juntan agua de un estanque o está automatizada toda la distribución y calefacción de la ciudad, los debates que vas a dar son en tanto, bueno, qué ciudad queremos, qué ciudad quieren, ¿no? Y revisemos críticamente que eso que queremos no puede ser en favor de unos pocos, aunque esos pocos sean todos ustedes, porque viven en el mundo con todo el resto. Y nada, dar esas discusiones, promover más ensayos, me parece. Pensaba en esto de cómo se hace, ¿no? O sea, cómo lo hacemos, y pensaba que hay una charla de Tonucci con Pesetti, que es un cantante de canciones de niños, de niñas, que discuten sobre la ciudad, y bueno, los dos tienen una mirada puesta justamente de las infancias, porque lo que dicen es, no los escuchamos y después queremos que crezcan y que sean responsables, pero nunca les dimos ninguna oportunidad para que se apropien de su vida. Y entonces en uno de los debates que hacen, las charlas que hacen juntos, plantean que en un lugar, no me acuerdo en qué localidad, había muchos jóvenes que tomaban alcohol y nada, y se perdían durante meses. Y entonces la propuesta es abrir las escuelas durante la noche, primero una vez por semana y después con más frecuencia, para que los jóvenes vayan y jueguen. Entonces, y que en realidad, hasta que no hicieron ese proceso de cambiar su habitualidad, no podían decir qué quieren. Nadie va a decir canchas para jugar las 24 horas, no sé, y hacer campeonatos y no sé qué, porque no estaba en su habitualidad. Entonces también esto requiere de algunos pasajes, de acciones, de promoción de lo colectivo, de promoción de lo solidario, que si no hacemos esos pasajes, por más que hagamos la letra de una ley que lo avale, o un proyecto maravilloso de ordenamiento que lo promocione, no hay ninguna sociedad que lo atraviese por su proceso de vida. Entonces me parece que está bueno como ver que esto es, bueno, justo sé que miramos lo mismo, ¿no? Pero estas personas, no sé, Tonucci, son como personas muy preocupadas por un grupo altamente vulnerado, abusado muchas veces, hasta los programas educativos, lo que tienen que aprender, lo que tienen que saber, lo que tienen que
estudiar y después sí, ¿por qué son así? Si nosotros los estamos, nosotros mismos venimos de un proceso, bueno, nosotros somos hijos de la dictadura, hacer ese proceso de transformación cuesta un montón y estamos interpelados para mí hacer pruebas, procesos pequeñas acciones desde parte de los gobiernos locales que efectivamente le permitan al otro transitar una vida diferente. Nada, eso pensaba, como acciones que también suman una vida diferente. Nada, eso pensaba, como acciones que también suman. Muchas gracias, Efe. Bueno, muchas gracias también a los invitados por todo lo que nos compartieron, a Julián, a Laura que también nos acompañaron. Y bueno, estuvo bastante bueno el diálogo en la medida que logramos como el objetivo que se había trazado inicial, que era problematizar este tema de la función social, incomodarnos y también como recuperar esa capacidad como crítica que tiene el concepto y ver como los diferentes ámbitos donde se mueve y también cómo se refleja en la ciudad y en como procesos también de las comunidades. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.